Bueno, vamos a ver el día de hoy enfoque del paciente con dolor articular. Esta es una dolencia bastante frecuente en la consulta del médico de atención primaria y el médico general y es de vital importancia dado que existe una gran cantidad de diagnósticos diferenciales que pueden dar origen a este síntoma. Empezaré por decir que los objetivos de aprendizaje de este video es caracterizar semiológicamente el dolor articular y proponer hipótesis diagnósticas con base en dicha caracterización. Cuando tenemos a un paciente con dolor articular, el clínico debe procurar responderse una serie de preguntas que buscan darle una idea grande e importante sobre cuál puede ser las manifestaciones más importantes de este, con el fin de poder estrechar el amplio diagnóstico diferencial que tiene esta sintomatología. Para ello, el médico debe procurar responderse si el dolor es intra o extraarticular, si es inflamatorio o mecánico, si es agudo o crónico, si es mono, oligo o poliarticular, cómo fue el patrón de compromiso articular y si existen o no síntomas o signos sistémicos. Empezaré por analizar la primera pregunta y es, ¿el dolor es intra o extraarticular? En muchas ocasiones los pacientes pueden referir que tienen dolor en las articulaciones. Sin embargo, el origen del dolor puede encontrarse en cualquiera de las estructuras que se encuentran alrededor de la misma, bien sea ligamentos, tendones, bursas, músculo, nervio, vasos, y es de vital importancia que el clínico trate de identificar si a lo que el paciente le está diciendo que es un dolor articular corresponde o no a un dolor que se está originando propiamente en las estructuras intraarticulares. Y para ello existen algunas características semiológicas que le ayudan a uno a hacer dicha distinción. Por ejemplo, si el dolor se está originando a partir de una estructura intraarticular, es muy probable que estén comprometidos todos los arcos de movilidad articular. Por su parte, si el dolor se está originando a partir de una estructura extraarticular, es muy probable que solamente esté restringido el arco de movilidad en el cual está participando dicha estructura. Cuando la estructura que está dando origen al dolor es una estructura intraarticular, es muy probable que el paciente tenga limitaciones tanto en los arcos de movilidad activos como pasivos, es decir, al paciente se le presenta el dolor, se le reproduce el dolor o está limitado en los arcos de movilidad para cualquiera de los arcos de movilidad cuando el origen de este es intraarticular. Por su parte, cuando el origen es una estructura extraarticular, es muy probable que solamente esté restringido el arco de movilidad en los movimientos activos. En caso de que la estructura sea susceptible de palparse la interlínea articular, la reproducción del dolor al palpar dicha línea sugiere que se trata muy probablemente de un dolor intraarticular. Y si el dolor se reproduce al palpar estructuras periarticulares, bien sea tendones o bursas, es muy probable que el origen sea extraarticular. En caso de existir edema, generalmente el edema es difuso cuando la estructura es intraarticular o localizado cuando es extraarticular. Y si tenemos oportunidad de hacer resistencia al arco de movilidad, cuando el origen es intraarticular, pues posiblemente va a haber dolor a la resistencia en todos los arcos de movilidad. Y por su parte, cuando la estructura que está comprometida es extraarticular, muy probablemente están comprometidos solamente los arcos de movilidad en el cual participe dicha estructura. La segunda pregunta que el clínico debe responderse es si el dolor es inflamatorio o no. El dolor es inflamatorio si hay presencia de signos inflamatorios en la articulación y cuando hay ausencia de los mismos apunta fundamentalmente a que el dolor es de naturaleza mecánica o no inflamatoria.
El dolor inflamatorio característicamente empeora con el reposo y va mejorando con la actividad, mientras que el dolor de naturaleza mecánica tiende a empeorar con el movimiento y mejora con el reposo. Cuando el dolor es de naturaleza inflamatoria, hay presencia de una rigidez matutina, es decir, esa sensación de que las articulaciones están rígidas cuando el paciente se despierta en hora de la mañana, y esa rigidez suele durar generalmente más de 60 minutos, inclusive algunos pacientes pueden durar varias horas, y esto va a depender mucho del nivel de actividad de la enfermedad que está dando origen al dolor. Por su parte, cuando el dolor es de naturaleza mecánica o no inflamatorio, la rigidez matutina suele durar solamente algunos minutos o, en el mayor de los casos, dura alrededor de 30 minutos. Si el dolor es de naturaleza inflamatoria, generalmente coexisten síntomas constitucionales como fiebre, malestar general, y cuando el dolor es de naturaleza mecánica o no inflamatoria, no hay síntomas constitucionales. Y en caso de tener disponible en ese momento algunas pruebas paraclínicas, podríamos encontrar reactantes de fase aguda o marcadores de inflamación como la velocidad de eritrosedimentación y la proteína C reactiva elevados, o en casos ya de dolores de naturaleza inflamatoria de mucho tiempo, puede existir anemia de enfermedad crónica, que recordemos es una anemia básicamente normocítica normocrómica. Cuando el dolor es de naturaleza mecánica, generalmente estos marcadores inflamatorios están dentro de rangos normales. La tercera pregunta que el clínico debe responderse es si el dolor es agudo o crónico. Un dolor articular, una artralgia, una artritis, se considera que es agudo si tiene menos de 6 semanas de duración, o es una artralgia crónica si tiene más de 6 semanas de duración. La cuarta pregunta es si el compromiso es mono, oligo o poliarticular. Obviamente, si solamente está comprometido una articulación, pues se dice que el compromiso es monoarticular. Si están comprometidas de 2 a 4 articulaciones, se dice que es oligoarticular. Y si están comprometidas 5 o más articulaciones, se dice que es poliarticular. La quinta pregunta es cómo fue el patrón de compromiso articular, ya que hay unos elementos adicionales que son importantes. La primera es si el compromiso articular es simétrico o es asimétrico. ¿Qué significa simetría? Simetría significa que afecta la misma articulación a ambos lados. Es decir, no solamente es bilateral, sino que también afecta la misma articulación. Uno puede encontrar pacientes que tienen compromisos bilaterales, pero no necesariamente simétricos. Por su parte, un compromiso asimétrico puede afectar articulaciones de un solo lado o de ambos lados, pero no es la misma articulación. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene dolor en el codo derecho y en la muñeca izquierda, pero su codo izquierdo no está comprometido. La otra forma de caracterizar es qué tipo de articulación compromete. Generalmente las articulaciones se suelen clasificar en pequeñas o grandes articulaciones, y entre las pequeñas articulaciones encontramos básicamente las muñecas, las metacarpofalángicas o nudillos, como los pacientes normalmente lo dicen, las interfalángicas proximales y distales, la articulación del tobillo, las metatarsofalángicas. Y las articulaciones grandes suelen ser la cadera, los rodillos y los hombros. Y el otro, y es de vital importancia, saber si el esqueleto axial está comprometido. Cuando está comprometido el esqueleto axial ya estamos hablando de otro grupo de enfermedades que en términos genéricos se llaman las espondiloartropatías y que corresponde a 5 enfermedades que tienen que comparten características, y una de esas características es que suele tener compromiso del esqueleto axial. Recordemos que cuando hablamos del esqueleto axial estamos hablando de compromiso de la columna lumbar o dorsal, de las articulaciones sacroiliacas o de las articulaciones costocondrales anteriores. Y la última pregunta que el clínico se debe responder es si existen o no síntomas o signos sistémicos. Existe una gran cantidad de síntomas y signos sistémicos
hay muchas enfermedades reumatológicas que afectan a varios sistemas, a los pulmones, al hígado, al corazón, a las serosas, y es importante que dentro de la caracterización el médico trate de identificar si hay o no compromiso de eso, es decir, si el dolor articular forma parte de una condición sistémica o es solamente el compromiso articular per se. Dentro de los síntomas y signos que uno debería indagar en todo paciente con dolor articular están los que voy a mencionar a continuación: la seroftalmia y serostomía, muy propios del síndrome de Sjögren, el fenómeno de Raynaud, que puede ser un fenómeno primario, un fenómeno secundario, es decir, un fenómeno que está asociado a otras enfermedades reumatológicas, suele ser muy característico, más no exclusivo, de la esclerodermia, la alopecia, la presencia de úlceras orales o nasales, el eritema malar, eritema por fotosensibilidad, que son rasgos o son síntomas muy característicos del lupus eritematoso. Y por último, el otro objetivo de aprendizaje es proponer hipótesis diagnósticas con base en esa caracterización. Entonces, para ello vamos a emplear un caso clínico que corresponde a una mujer de 59 años que consulta por una historia de 5 años de dolor bilateral en manos y presencia de, abro comillas, abultamiento en varias articulaciones de estas. El dolor fue iniciando hace varios años en una articulación y con el paso del tiempo se fueron añadiendo otras articulaciones. La paciente refiere rigidez matutina de aproximadamente 30 minutos. Un área de agrandamiento se palpa en la articulación interfalángica distal del cuarto dedo de la mano derecha, según lo comentado por la paciente. No hay antecedentes familiares de importancia y niega otra sintomatología. Al examen físico se encuentran signos vitales normales, no hay eritemas ni cambio ungueal y hay unos nódulos en la interfalángica proximal y distal de primer, tercer y cuarto dedo de ambas manos. Hay dolor a la movilización de las articulaciones en todos los arcos de movilidad articular. La velocidad de retrosedimentación, la proteína C reactiva y el ácido úrico con el factor reumatoideo y anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos son normales. ¿Cuál es la impresión diagnóstica más probable en esta paciente? ¿Una osteoartritis, gota, artritis psoriásica o una artritis reumatoidea? Bueno, vamos a caracterizar el dolor de esta paciente. ¿Será un dolor intra o extraarticular? Entonces se trata de un dolor intraarticular. Nos está mencionando que la paciente tiene dolor al movilizar las articulaciones con todos los arcos de movilidad. ¿Será inflamatorio o no inflamatorio? Es un dolor básicamente de naturaleza no inflamatoria, tiene compromiso básicamente de unas articulaciones en las cuales no hay evidencia de eritema, no hay evidencia de edema ni de calor local. La rigidez matutina a lo sumo dura 30 minutos. ¿Será un compromiso agudo o crónico? Pues nos hablan de una historia de 5 años. Por consiguiente podemos decir que es una condición crónica. Mono, oligo o poliarticular. Tenemos compromiso de varias articulaciones, de interfalángicas distales proximales, del primero, del tercero y del cuarto dedos. El patrón de compromiso articular nos hablan de un compromiso simétrico, de pequeñas articulaciones sin compromiso del esqueleto axial. Y al indagar sobre compromiso sistémico, pues la paciente niega otra sintomatología, lo que nos da a entender que no hay un compromiso sistémico claro. Por consiguiente, pudiésemos decir que esta paciente tiene una poliartralgia, poli, porque sabemos que tiene varias articulaciones, tiene 5 o más, artralgia porque no hay evidencia de un compromiso inflamatorio, crónica porque ya llevamos 5 años, simétrica, en lo que nos indagan al parecer están comprometidas las mismas articulaciones a ambos lados, con predominio de pequeñas articulaciones, especialmente en la mano, sin evidencia de sacroiliitis, de compromiso de la columna dorsal o torácica, ni evidencia de alteraciones en las articulaciones costocondrales anteriores, y la paciente no tiene compromiso sistémico, ni clínico, ni paraclínico. Esto
El dolor en esta paciente con esas características en una paciente de esa edad muy posiblemente apunta hacia la posibilidad de una osteoartritis primaria. Bueno, este es el video correspondiente al enfoque del paciente con dolor torácico y espero que les haya sido de utilidad.